¿Qué es lo que desencadena la huelga de hambre de Franklin Brito, con la que está demostrando una voluntad inquebrantable de defender sus derechos? ¿Qué cosa tan fuerte le lleva a querer ofrendar su vida? Dime tú, Ángela. Bueno, nosotros vivimos en el estado Bolívar a partir de un problema personal que tuvo mi papá con un alcalde. Bueno, él trabajaba de profesor en un liceo, lo votan arbitrariamente, mi mamá trabajaba de maestra, la votan, tenemos un fondo, otorgan cartas agrarias. Las cartas agrarias son unos documentos de propiedad sobre las tierras, cartas agrarias a vecinos de terrenos colindantes que aparte de que nos abarcaban parte de nuestro fondo, nos serán la única vía de acceso a este. O sea que oye, no podíamos, pero que vecinos también tan... Sí, aparte que no podíamos acceder ni siquiera a la parte no invadida, que es lo más aberrante de un gobierno que dice que hay que darle la máxima utilidad a la tierra. Perdón, le dieron derecho de ocupación a través de cartas agrarias a los colindantes, sí, a las tierras colindantes que le impiden el paso. Y nos cierran la vía de acceso. Ok. No, solapan 24 hectáreas y nos cierran la vía de acceso. Correcto. Ok, después de esto, mi papá tiene más de 3 años. Perdona de nuevo, producto de un conflicto con el alcalde. Producto de un conflicto con un alcalde. O sea, que el gobierno nacional está enfrentando esta tormenta que lo puede involucrar en un problema de derechos humanos internacionalmente por defender la actitud de un alcalde. No creo que sea por defender la actitud del alcalde especialmente. Después de que mi papá hizo las protestas, el presidente Chávez se involucra en la protesta y manda una oportunidad a su ministro, Jesse Chacón, para ese momento a solventar el problema. El ministro le paga a mi papá por el daño a los cultivos a consecuencia de la invasión 70 millones de bolívares, pero lo hacen efectivo, sin comprobante de pago. Esto es un acto de corrupción evidente. Esto lo hizo para que no se demostrara la responsabilidad del INTI en la perjudicación de una familia humilde. Muy bien, Ángela, pero lo que está detrás es que están tratando de cubrir lo que ha hecho un alcalde. Esto lo está, por lo que me estás contando. Sí, no, pero es que esto lo hacen para que no se vea la responsabilidad del INTI en contra de una familia humilde, la responsabilidad del gobierno en esta maldad en contra de una familia humilde. ¿Y qué pasa? ¿Le dan una plata y qué pasa? Ok, después de esto, mi papá va a los tribunales, porque antes no habíamos accedido porque no teníamos dinero y no nos devolvieron el fondo, que fue lo peor. En los tribunales, todos los procesos judiciales que intentamos los amañaron vilmente, de manera que no se demostrara que teníamos razón. Imagínate que un tribunal, después el Tribunal Supremo de Justicia hubiese dicho que mi papá sí tenía razón. Después que el presidente Chávez se había comprometido a ayudarlo y había dicho públicamente en un aló presidente de él que sí tenía razón y que le solventaran el problema. Hubiese quedado el presidente Chávez muy mal. Después de esto, mi papá empieza una nueva huelga de hambre y el presidente Chávez manda en otro aló presidente, en esta oportunidad al propio presidente del INTI, Juan Carlos Loyo. Este le hace una supuesta indemnización de cerca de 800 millones de bolívares con cosas que no tienen ni siquiera soportes legales. Por ejemplo, le entregan un tractor, dicen que es como una indemnización, después aparece como un crédito de Fondafa, como mi papá no lo acepta, si le dan el mismo tractor con un documento de comodato y la firma el notario chimba, y cosas así por el estilo, da un cheque de 50 millones de bolívares que dice que fue un contrato que mi papá le hizo al INTI, sin papá le ha hecho ningún tipo de contrato al INTI. Entonces, ¿qué es lo que dice mi papá? Mi papá pide con la huelga es que, bueno, el INTI además en esa oportunidad sacó al invasor, pero no revocó sus cartas agrarias. O sea, sacó al invasor, pero el invasor sigue teniendo documentos de propiedad sobre nuestro fondo. Entonces, ¿qué dice mi papá? Bueno, ya que me entregaron el fondo, que lo hagan legalmente. ¿Cuántas hectáreas tiene tu fondo o el fondo de ustedes? 290 hectáreas, pero las hectáreas que están habilitadas son 60 hectáreas aproximadamente, porque lo demás es montaña virgen, no se puede talar. Es un pleito por 60 hectáreas. Es un pleito por, sí. Y tengo entendido que el conflicto con el alcalde se suscita porque... A raíz de un proyecto que mi papá hizo como biólogo. El alcalde había propuesto un proyecto que combatir una enfermedad de los sembradíos de ñame con fertilizantes, y la CBG le iba a financiar el proyecto por 2.000 millones de bolívares. Esto era en el año 2000. Mi papá hace un proyecto que dice que, bueno, que hay que utilizar semillas de ñames resistentes a la enfermedad. A raíz de esto, bueno, el INIA, que es una institución agrícola en Barinas, aprueba el proyecto de mi papá, se le cae el proyecto al alcalde, como no le financian el proyecto, de ahí empieza el problema. Ahora, mi papá lo que ha dicho con respecto a los actos de corrupción, bueno, ¿qué pide mi papá con la huelga? Que revoquen las cartas agrarias, ya que le entregaron su fondo, bueno, que lo hagan legalmente, que le quiten los documentos de propiedad que tiene el invasor sobre nuestro fondo. Y ya que nos hicieron esta indemnización, bueno, que la legalice, porque ellos no tienen soportes legales y además de esto ellos han dicho que no nos perjudicaron en nada. ¿Tú estás clara que tu papá puede morir en cualquier momento? Sí, pero un funcionario... ¿Y tú apoyas que tu papá muera defendiendo 60 hectáreas de terreno? No es defendiendo 60 hectáreas de terreno, es defendiendo la justicia. Mi papá cree mucho en la justicia y cree que los seres humanos debemos apoyar en la medida de lo posible esto. Mi papá está contribuyendo humildemente con la justicia. Con la vida, Ángela. Mi papá cree que la dignidad de la justicia es mucho más importante inclusive que la vida, y que si esto ayuda a contribuir que esta maldad no se le haga a otra familia en Venezuela, él está dispuesto a hacerlo. Bueno, es loable, pero ¿tú qué piensas como hija? Yo como hija apoyo lo que piensa mi papá, tengo las mismas ideologías, obviamente no quiero que se muera, que se muera porque es mi papá y me va a doler a mí más que a nadie, pero yo apoyo a mi papá, no le pido que deje la huelga porque yo creo en su causa. ¿Y tu mamá qué piensa?
Mi mamá piensa lo mismo. Ahora, ¿qué es el problema? Pues, el diputado Carlos Escara ha dicho que nos dieron. Nosotros nunca hemos dicho que no nos dieron. De hecho, eso es los actos de corrupción que denunciamos. Lo que decimos al diputado Carlos Escara, bueno, que busque los soportes legales de todo lo que nos dieron, que nos diga si es legal. Él nos dice, mira, todo lo que le dimos es legal, el tractor es legal, aquí está el documento. Mi papá suspende la huelga. Así de sencillo. ¿Y qué le dieron? ¿O él se quedó con lo que supuestamente le dieron? No, mi papá está pidiendo a la fiscalía, de hecho se lo pidió a la fiscalía y a la Contraloría que reciban todo esto porque es un acto de corrupción, no lo quiere así, no es que no lo quiera porque quiere más, sino porque no quiere ser cómplice de un delito. Es un punto de honor. Sí, él no quiere ser cómplice de un delito, le pidió a la fiscalía y a la Contraloría que los buscaran porque son patrimonio público de la República, hasta ahora ellos se han negado a esto. Ahora, ¿qué nosotros le pedimos? Bueno, que aclaren estos actos de corrupción. Ahora, el presidente Chávez está involucrado porque él mandó en 2 oportunidades y no ha aclarado, a pesar de que esas 2 oportunidades se cometieron actos de corrupción que ya los denunciamos inclusive ante la Fiscalía y la Contraloría. Ahora, ¿qué pasa? El presidente Chávez se le hace muy difícil aclarar esos actos de corrupción, que es lo que tranca el asunto, porque los funcionarios que lo cometieron no fueron para obtener beneficios personales, sino para no dañar la imagen del gobierno y del propio presidente Chávez. Pero el presidente Chávez en algunas oportunidades yo lo he oído diciendo que él reconoce algunos errores o faltas. Bueno, pero hasta ahora no ha querido reconocer este error. Como le digo, él pide lealtad a sus funcionarios. Es muy ¿Tú dirías que la vida de tu padre difícil. está en manos del presidente Chávez? Yo diría que la vida de mi padre está en manos del presidente Chávez y que hasta que él no aclare esos actos de corrupción, el problema no se va a resolver. Está visto que acá en Venezuela no hay poderes independientes y mientras él siga incluido en el problema, si sea de manera indirecta, nosotros creemos que él no tiene responsabilidad, pero que debería aclarar esos actos porque se cometieron un cumplimiento de una orden que él dio públicamente. Hasta que él no lo aclare, el problema no se va a resolver. Bueno, vamos a unirnos entonces a lo que el país está esperando, que es un acto de reflexión del gobierno nacional que permita solventar este problema, que le salve la vida a Franklin Brito. Muy agradecido, Ángela, muy agradecido, Alfredo, Gracias por haber estado acá con este programa con nosotros. Tienen nuestra solidaridad y tienen las puertas abiertas para cualquier otra cosa que quieran transmitirle a la opinión pública nacional e internacional. Por acá, por Dr. Ley, de Canal Lex.